Bueno, bienvenidos a todos en este día soleado después de un día lluvioso de Madrid, que estuvo muy bien, por cierto. Bienvenidos al segundo Congreso Nacional del Consejo General de Gestores Administrativos y del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Con ustedes, su presidente, tengo que decir el segundo nombre porque le gusta mucho, Fernando Jesús Santiago Ollero. Presidente, tuya es la palabra. Bueno, pues buenos días a todos y bueno, quiero comenzar la bienvenida con unas palabras de Arturo Frondizi, que fue presidente de Argentina entre 1958 y 1962. Y decía: el progreso económico requiere un orden jurídico y una justicia independiente que proteja a los ciudadanos contra los excesos del poder administrador. El quebrantamiento de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. Eso, junto a la definición que da de economista Lawrence Peter, de ese libro que es El principio de Peter sobre alcanzar el nivel de incompetencia, y que definía o que hace la definición de economista, es un experto que mañana sabrá explicar por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy. Y como habéis visto, he recogido en las frases seguridad jurídica y solvencia económica. Y cuando hablo de solvencia económica no me refiero a la capacidad de pago, sino a la solvencia que se refiere a la confianza y que se refiere a la seguridad en todo aquello que te vayan contando. Creo que estos, seguridad jurídica y solvencia económica, son los dos elementos básicos en que un país se desarrolla. La seguridad jurídica es el pilar fundamental para el desarrollo y para la estabilidad de cualquier sociedad. Representa la certeza que tienen los ciudadanos y las empresas de que sus derechos y obligaciones son claros, que son fijos y van a estar protegidos por un sistema legal justo, a la vez que un sistema legal eficaz. Es un concepto que es crucial para la convivencia pacífica de los individuos y que además es un factor determinante para atraer inversores y sobre todo para fomentar el crecimiento económico. La seguridad jurídica implica que exista siempre un marco normativo que sea estable, que sea predecible y que sea transparente. Eso significa que las leyes tienen que ser transparentes, tienen que ser accesibles y sobre todo tienen que ser comprensibles para toda la ciudadanía. Tienen que permitir que las personas puedan planificar sus actividades siempre con confianza, con esa confianza en que sus contratos y sus derechos van a ser respetados. Y además es esencial que las normas se apliquen de una manera uniforme y sin arbitrariedades, y siempre garantizando la igualdad ante la ley. De los aspectos claves de la seguridad jurídica está la independencia del Poder Judicial. Todos estamos de acuerdo en que los jueces tienen que ser imparciales y tienen que estar libres de presiones políticas o de cualquier otra índole, y que se debe asegurar que sus decisiones se basen únicamente en la ley y en los hechos presentados. Cuando los tribunales son vistos como entidades confiables y sus fallos son previsibles, siempre se va a generar un ambiente de confianza. Y ese ambiente de confianza es precisamente esencial para la actividad económica de un país. La seguridad jurídica, además, está ligada íntimamente, como no puede ser de otra forma, al respeto de los derechos fundamentales. Los estados sólidos siempre protegen a los individuos de los excesos, de los abusos de poder, y aseguran que las libertades básicas, ya reconocidas, ampliamente utilizadas, como son la libertad de expresión, la libertad de asociación, sean siempre respetadas. Por eso así creamos un entorno en que las ideas y las innovaciones
logramos que florezcan y, por lo tanto, logramos que sea vital el desarrollo, el progreso social y el progreso económico. Sin embargo, si hablamos de la falta de seguridad jurídica, entonces las consecuencias que podemos tener son devastadoras. Siempre la incertidumbre legal genera desinversión y, por tanto, desatrae cualquier tipo o cualquier interés que haya en realizar esta. Y da igual que esa inversión sea local o que sea extranjera. Un inversor siempre busca un entorno donde se pueda prever el riesgo y, sobre todo, donde se puedan proteger sus activos. Por lo tanto, la seguridad jurídica es el componente esencial que necesitamos para el bienestar de la nación y nos proporciona además la estructura necesaria para que nuestras relaciones sociales y económicas las desarrollemos en un marco de certeza y de equidad. Por eso decía y digo que para que un país prospere y para que un país pueda atraer sus inversiones, tiene que comprometerse con la creación y con el mantenimiento de sistemas legales que garanticen la seguridad jurídica para sus ciudadanos y además para las empresas que operan en él. Un tema fundamental, que es principal, es el derecho a la defensa. En un poquito, José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, nos va a ilustrar sobre ello. Desde la Segunda Guerra Mundial, los cambios sociales que hemos tenido han sido profundos, han sido transformadores. Pero uno de los más significativos, desde luego, han sido el avance de los derechos civiles, el avance en la igualdad de género. Movimientos, como decía, como el de los derechos civiles de Estados Unidos, como el feminismo o como el activismo LGTB, lo que han logrado es los grandes avances que hoy tenemos en igualdad y los grandes avances que tenemos hoy en justicia social. Son movimientos que en su momento desafiaron y consiguieron que se cambiaran las normas y las estructuras sociales, y lo que han conseguido es que se haya promovido una sociedad que sea mucho más inclusiva y mucho más diversa. Así, con la globalización, la migración, se ha incrementado la diversidad cultural y hemos conseguido fomentar una mayor comprensión y una mayor aceptación de todas y las diferentes culturas y los diferentes modos de vida que nos acompañan. Y en el ámbito jurídico lo que ha habido es una evolución considerable en la interpretación y en la aplicación de las leyes. Simplemente, y no haciendo una memoria muy larga, hace 80 años había prácticas que se consideraban inaceptables. La discriminación racial, la discriminación de género, eran legales. Y ojo, además de legales, es que eran socialmente aceptadas. La creación y la ratificación de tratados internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, fue fundamental en la promoción precisamente de los derechos individuales y de los derechos colectivos. La legislación, hasta la fecha, sobre los derechos de las mujeres o sobre los derechos de las minorías, la protección de datos, la protección de la privacidad en la era digital, lo que reflejan cada vez más son los cambios significativos que estamos en las prioridades y en los valores que hoy hay en la sociedad contemporánea. En lo económico, el mundo también ha visto un gran cambio desde la era post-Segunda Guerra Mundial. Esto ha estado marcado, la economía, por el crecimiento, por la integración económica en todo el mundo. Nuestro plan Marshall, el plan Marshall, el que Europa estuvo acogido, y los programas que hubo de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ayudaron fue a revitalizar todas y cada una de las economías de los países europeos. El surgimiento, mientras tanto, de los nuevos mercados en Asia y en América Latina, lo que han hecho ha sido cambiar el equilibrio económico global. Las políticas neoliberales, que han promovido la privatización y la desregularización junto con la revolución digital, lo que han hecho también cambiar la economía global. Se facilita ya un comercio más rápido, se facilita un comercio más eficiente, pero a cambio ha habido desafíos. La cada vez más creciente desigualdad económica y la necesidad de nuevas regulaciones en que abordemos problemas que ahora están de moda: cambio climático, la explotación laboral,
los cambios jurídicos, los cambios económicos, los cambios sociales, todos estos cambios suponen situaciones que, como decía, entonces no se contemplaban. Ahora, en este año, el derecho a la defensa está en revisión. El derecho a la defensa ya se recogía en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y en concreto en sus artículos 10 y 11. Se ha recogido en multitud de tratados internacionales, por detallar el más significativo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966. Sin embargo, desde que se adoptó, desde que se recogió en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, nuestra sociedad ha ido cambiando y además de una forma significativa. Se han incorporado, se han expandido derechos, se ha promovido la protección de derechos humanos con los cambios sociales, con los cambios jurídicos, con los cambios económicos. En el siglo XXI, siglo en el que ya nos encontramos, el derecho a la defensa, lo que sí podemos afirmar es que ha trascendido el ámbito judicial y que abarca ya muchas áreas que antes no se consideraban. Ya no se trata de tener a un abogado que represente a la ciudadanía, a las empresas en el juicio penal o en el juicio civil, sino que el derecho se extiende a los actos administrativos, se extiende al arbitraje, se extiende a multitud de áreas. Y por lo tanto el derecho a la defensa no se limita a los procesos penales ni a cualquier proceso judicial. Como decía, se extiende al proceso administrativo. Los actos administrativos hoy en día pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas y en la vida de las empresas. Y por lo tanto, creo que es fundamental que existan mecanismos adecuados de defensa y de recurso en estos contextos. Como decía, uno de ellos, el arbitraje. El arbitraje, a cada día que va pasando, se va convirtiendo en más popular. Es cada día la vía más utilizada para resolver disputas fuera de los tribunales de justicia. Y en este contexto, por lo tanto, el derecho a la defensa lo que significa es tener la oportunidad de presentar pruebas, de interrogar testigos, de hacer alegaciones, y por eso es necesario que se revise el proyecto de ley orgánica que en estos momentos está promoviendo el Gobierno de la Nación. Podría deciros, en cuanto al ámbito administrativo, justificar por qué hay que revisar, o por qué digo que hay que revisar. En primer lugar, por el derecho a la notificación. Las personas lo que tienen que ser es notificadas adecuadamente sobre cualquier tipo de acto administrativo que las pueda afectar y por lo tanto hay que asegurar que tengan tiempo suficiente para ejercitar el derecho a su defensa. En segundo lugar, el derecho a presentar las pruebas y alegaciones. En un procedimiento administrativo es esencial que las personas puedan presentar también las pruebas, que puedan presentar las alegaciones para poder defenderse de una manera efectiva frente a la administración. En tercer lugar, el derecho a recurrir. Creo que es crucial que tengan o que existan mecanismos de recursos ante cualquier tipo de decisión administrativa que permita a las personas apelar a una autoridad independiente, no a la misma autoridad que en muchas ocasiones dicta el acto. Y además, a pesar de todo, que sea revisable y que esto se haga siempre de una manera imparcial. En cuarto lugar, la igualdad y la no discriminación. Todos los derechos deben ser accesibles sin discriminación de ningún tipo y se tiene que garantizar que todas las personas tengan derecho a una defensa justa, a una defensa equitativa. Podríamos hablar de contextos administrativos que todos conocéis. Las decisiones de la Seguridad Social, denegaciones de prestaciones o denegaciones de pensiones, en los procedimientos de inmigración, donde se incluyen deportaciones y denegaciones de asilo, en las licencias y los permisos, las revocaciones de las licencias comerciales, de los permisos de construcción, o en las regulaciones fiscales, las miles, por no decir cientos de miles, disputas sobre impuestos y sanciones administrativas. Y con esto, pues toca la hora de preguntarse, ¿no es acaso derecho a la defensa todos estos conceptos que os he dicho aplicados o entendidos desde el ámbito de los actos administrativos? Más adelante vamos a hablaros sobre la reforma de la Constitución. Para ello, a las 10:30 estará con nosotros
doña Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno. Van a estar también con nosotros después magistrados, como son del Tribunal Constitucional, como son Laura Díez, Enrique Alnardo, y el magistrado de Audiencia Nacional, Enrique López. Todo ello bajo la figura de un moderador que estará en estas sillas, en este caso, Yolanda Rodríguez, de Confilegal. 50 años de Constitución nos contemplan, casi, y por las mismas razones que hablaba antes de derecho a la defensa, también deberíamos reflexionar sobre si es necesario o no abrir la Constitución a posibles cambios. Desde 1978, España ha experimentado numerosos cambios. Nuestra sociedad ha evolucionado en diversidad cultural, en derechos individuales, en participación ciudadana. La Constitución española, aunque fue avanzada en su tiempo, no siempre ha reflejado adecuadamente las transformaciones. El ejemplo pueden ser los derechos de las personas LGTB, la igualdad de género, la protección de datos, como decía, la era digital. Son áreas donde nuestra Constitución podría actualizarse y así podríamos garantizar una mayor protección de los derechos. El modelo que se establece en la Constitución española es uno de los grandes logros que tenemos de reconocimiento de diversidad territorial y de diversidad cultural. Y, sin embargo, es un modelo que ha mostrado sus limitaciones y sus desafíos. Viene la pregunta: ¿una reforma constitucional puede proporcionar un marco más claro y coherente para la distribución de competencias y la financiación autonómica y promoviendo una mayor cohesión y estabilidad territorial? ¿Es este marco acaso necesario? Creo que el sistema político español se puede beneficiar de reformas que aumenten la transparencia y la responsabilidad, que nos aumenten la eficacia. Hay aspectos específicos de los que se habla: la reforma del Senado, la reforma de leyes electorales, limitación de mandatos, desafueros, que son ejemplos a considerar. La Constitución, por tanto, debe adaptarse también a nuestros desafíos contemporáneos, como es el cambio climático, que entonces no se contemplaba, la globalización, incluir principios, derechos relacionados con el medio ambiente, relacionados con la protección de datos personales, tener respuestas, que no las tiene, a las crisis globales como ha podido ser la pandemia. Todo ello lo que hace es que asegure que la Constitución no solo sea un documento de su tiempo, sino que se convierta en una guía para el futuro, que además fomente la participación ciudadana en todos los procesos legales, incluyendo también mecanismos para referendos vinculantes o incluyendo consultas populares. Esto puede fortalecer la democracia participativa. Y una reforma de estas características tenemos que empezar a dejar de verla como una amenaza a la estabilidad. Tenemos que verlo como una oportunidad para que mejoremos, para adaptarnos, para asegurar un futuro más justo y más equitativo. Más adelante debatiremos sobre la economía real, sobre la seguridad jurídica, una mesa que va a moderar mi amigo Javier Gil, en la que va a estar Ignacio Coma, director de la Fundación del Notariado, y el registrador Juan Jiménez. La economía real en España abarca la producción, la distribución, el consumo de bienes y servicios y depende en gran medida de la seguridad jurídica para que ésta pueda funcionar de una forma eficiente y predecible. La seguridad jurídica se refiere, como decía al principio, a la certeza que tienen los ciudadanos, que tienen las empresas, de que los derechos sean respetados y que las leyes sean aplicadas de una forma justa. Aquí los notarios y los registradores desempeñan un papel crucial. En el caso de los registradores, figuras como el registro de la propiedad o el registro mercantil garantizan que la propiedad y las transacciones económicas comerciales sean siempre transparentes y además estén documentadas. Y así reducimos los fraudes y las disputas legales. Los notarios, garantes de la legalidad de los actos y contratos, aseguran siempre que las partes entiendan y consientan las implicaciones legales de los acuerdos. Y esta función, tanto de registros como de notarios, es fundamental para que podamos mantener confianza en nuestro sistema económico y jurídico, ya que nos asegura que las transacciones se hacen de acuerdo a la ley y proporcionándonos bases sólidas para la inversión y para el desarrollo económico. Un notario certifica la autenticidad de un documento y de un contrato, y eso siempre nos da seguridad a los ciudadanos y a las empresas que vemos a nuestros derechos como protegidos.
Los registros actúan como sistema de información pública, facilitan los datos precisos, por ejemplo, sobre la titularidad de bienes inmuebles o sobre la situación legal de las empresas. Y esta transparencia es vital para el funcionamiento de las economías o de una economía moderna como es la nuestra. Y además permita que las partes implicadas tengan seguridad de la transacción que se hacen sus operaciones y se registre fielmente la realidad jurídica y la económica. La justicia, que es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática, es un servicio público esencial, debe garantizarse con la máxima prioridad. La justicia no es solamente el mecanismo a través de que se resuelve un conflicto o se aplica una ley. La justicia es la institución que debe reflejar y promover valores como la equidad, la imparcialidad o la transparencia. Un sistema judicial que sea eficiente y accesible es crucial para mantener la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho y sobre todo para asegurar que un ciudadano independiente de su situación económica siempre tenga acceso a una defensa justa y que tenga derecho a la protección de sus derechos. Pero para lograr una justicia de calidad tenemos que abordar muchos desafíos. La modernización tecnológica actual que tiene nuestro sistema judicial, la digitalización de los procedimientos, la mejora de las infraestructuras, que va a permitir agilizar los procesos, hacerlos más accesibles, añadido a una formación continua, especializada de nuestros jueces, de los fiscales y también de su personal judicial. Esto es fundamental para que se garanticen siempre decisiones que estén informadas y justas. Se debe de dotarles de recursos adecuados y se debe de reducir la carga de trabajo de nuestros tribunales. Son aspectos también cruciales para evitar retrasos y para mejorar la eficiencia, que la justicia sea de calidad. Porque una justicia de calidad es aquella que es rápida, que es transparente y que es accesible y que sobre todo trabaja para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad. Y vamos a debatir sobre ese tema y para ello va a estar moderando un amigo, Javier San Martín, y 3 exministros de Justicia del Estado español, Rafael Catalá, Juan Fernando López Aguilar y Juan Carlos Campo. Y vamos a hablar de los fondos Next Generation, con una moderación que va a hacer Gregorio Izquierdo. Va a estar aquí Pedro Casares, del Partido Socialista Obrero Español, y José Vicente Marí, del Partido Popular, ambos diputados. Van a hablar de los fondos que fueron la respuesta estratégica de la Unión Europea para afrontar la crisis que generó el COVID-19. Es un ambicioso plan de 750.000 millones de euros que tiene entre los objetivos no solo superar las consecuencias de la crisis, sino impulsar la modernización de las economías europeas hacia lo que se llama un modelo más digital, más resiliente. España precisamente ha sido uno de los países que más fondos ha recibido, pero tenemos preguntas. ¿Han sido estos fondos un revulsivo para la economía? ¿Han proporcionado recursos vitales para financiar proyectos de modernización o de transformación? ¿Se han destinado a áreas críticas como la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial o la igualdad de géneros? Gracias a estos fondos, España ha podido acelerar la adopción de medidas en renovables, ha podido mejorar su infraestructura digital o fomentar la innovación en industrias estratégicas, se ha permitido fortalecer a nuestro sistema sanitario educativo, sistemas que son cruciales para la crisis. Son preguntas que todo el mundo se hace y que vamos a intentar que se nos resuelvan. Y sobre todo, espero que se nos resuelva algo que nos preocupa muchísimo a los gestores administrativos. ¿Han llegado a los pequeños y a los medianos negocios? Y por último, vamos a contar con los economistas Santiago Sánchez, Rafael Papillón y Javier Santa Cruz para saber cómo tenemos que estructurar de cara a futuro los fondos europeos, sobre todo para competir contra las economías China y de Estados Unidos. A medida que el panorama global es más competitivo, necesitamos de una forma crucial que los fondos europeos se orienten hacia la innovación, hacia la sostenibilidad, a la resiliencia económica. Y por lo tanto, la estructuración adecuada de estos fondos que fomente la inversión en tecnologías emergentes, que fomente la transición a lo verde y la digitalización y sobre todo la autonomía estratégica europea en sectores claves como son la inteligencia artificial, que tan cerca la tenemos, la ciberseguridad y las energías renovables. Con el debate que vamos a tener y con este debate que surge, nos garantizamos sobre todo la eficiencia y el impacto de los fondos y que Europa, que
últimamente pierde, mantenga su competitividad global, que promueva el crecimiento económico y que haga generar empleo de calidad. Y al final de la jornada de hoy, que va a ser larga, lo que espero es que todos tengamos más claros y somos capaces de acomodar las bases jurídicas y las bases económicas de este país para afrontar a los retos que he ido detallando y que se nos afrontan en los próximos años. No hablemos de corto, empecemos a hablar un poquito más largo, hablar de si estamos en estos momentos o a la cola o a la cabeza del crecimiento en Europa. Yo creo que es un debate que va a ser infructuoso. Poco a poco tenemos que ir avanzando, pero sobre todo nos tenemos que preparar para afrontar estos retos que he recogido. Os doy las gracias a los ponentes que vais a ir llegando y que nos vais a ir ilustrando, a los moderadores que van a conducir la mesa. Moderar una mesa no es nada sencillo, y menos con figuras como las que vienen. Y los importantes, a vosotros agradeceros que hoy estéis aquí con nosotros, porque francamente cada día se nos hace más difícil salir del despacho, dedicar tiempo a eventos de estas características, ya que el día nos consume totalmente. Cuando no es el IVA es la renta y cuando no es cualquier otra, y siempre le debemos tiempo al día. Dentro de lo que se pueda disfrutar de la jornada, sobre todo disfrutar del desayuno, que vamos a intentar que sea abundante, y a lo largo de todo el día o de toda la mañana, del cóctel networking, que sirva para engordar un poquito y que no entre ese relax prandial que da después de comer y que te entra el sueño, porque la tarde va a ser tan interesante como la mañana. Y que esto que os haya avanzado sirva para esas pinceladas que va a ser este congreso y el futuro de este país que es España. Muchas gracias.